La semana pasada vimos cómo la familia ha sido atacada a través de la historia y la imagen que el Señor quiere, o cómo el Señor formó la familia, se ha ido distorsionando con el tiempo. Eso lo vimos la semana pasada. Y la idea de esto es que todo lo que Dios ha formado, todo lo bueno que el Señor ha hecho, el enemigo ha tratado de distorsionarlo de tal manera que desaparezcan, pero sabemos que Satanás no puede hacer desaparecer lo que Dios ha hecho, sino de la manera que lo hace es manejando nuestras mentes, manejando nuestro corazón, poniéndonos ideas, poniendo filosofías en nuestras vidas para poder sacarnos del propósito de Dios. Y uno de los propósitos fundamentales del ser humano es formar una familia. Lo que leyó nuestra hermana Susana en Génesis, esa era la voluntad de Dios. O sea, que el ser humano aquí en la tierra manejara, administrara esta tierra, se multiplicara, que formaran familias. Pero a través del tiempo esto se ha echado a perder. Vemos que hay una gran cantidad de gente que reclama acerca de la familia. Que vemos que mujeres, tanto como hombres, reclaman acerca de su pareja. Aunque no digan amén, que no les conviene. Y uno de los reclamos que yo he escuchado es, tanto de la mujer como el hombre, de que yo no pensaba que iba a ser así. O le dicen a su pareja, es que yo no te conocí que eras así, cambiaste. Y como que cuando empezamos a tener esa mentalidad, una mentalidad se puede decir de reclamo hacia nuestra pareja, entonces nos empezamos a aburrir de lo que estamos haciendo. Nos empezamos a aburrir de nuestro cónyuge, pero también nos empezamos a aburrir de nuestros hijos. Como que vemos que los hijos ya no son una bendición, que a veces los hijos, se puede decir que de repente me dicen, ¿para qué naciste? Si tú no hubieras nacido, yo no estaría con esta persona. Pero culpa tuya, estoy con esta persona. A lo mejor usted no lo dice, porque esas palabras son muy fuertes para un niño, para una persona, pero quizás lo ha pensado. Y si lo ha pensado, es porque ya el enemigo tiró un dardo a su mente, haciéndole creer que lo que usted está haciendo, que la familia no le funciona a usted como usted podría haber llevado su vida independiente sin familia. O de repente podemos decir, es que la pareja que tengo, yo le he puesto lo que quiera, que la pareja que usted tiene no se la puso Dios, la eligió usted. O Dios llegó así del cielo con una visión y un sueño y le mostró la cara haciendo un retrato, y usted dice, wow, Señor, gracias por mostrarme a mi pareja, ahora la voy a ir a buscar. Voy a ir a la aventura y la voy a buscar. No, en algún momento dado, usted se topó con su pareja y dijo, oh, esta persona me agrada. Y el hombre la empezó a cortejar y la mujer se dejó cortejar porque también le agradaba, y hasta el momento dado en que ya se formaron una familia o se casaron. Entonces vemos que las decisiones las tomamos nosotros en la vida, son nuestras decisiones. Y como seres humanos, y yo quiero hablar específicamente a los adultos, porque los jóvenes no están acá, a los adultos que son ustedes, tenemos que aprender a madurar en la vida. Tenemos que aprender a decir, esta es la vida que tengo, esta es la vida que me tocó, o esta es la vida que yo elegí. Como usted quiera ponerlo, pero usted tiene que decir, esto es, y esto el Señor me lo va a bendecir. Amén. En vez de estar reclamando hacia su pareja, reclamando hacia sus hijos, reclamando hacia la situación, ustedes tienen que decir, esto es lo que yo agarré, Dios me va a bendecir y vamos a sacar esta tarea de adelante. Y la tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros pensamientos. Ahora, el enemigo, como yo le digo, si a usted que está dentro del camino de Dios, usted que tiene su Biblia ahí, ya sea en su biblioteca, ya sea en su armario, ya sea donde quiera que la tenga, ¿usted cuántos tienen la Biblia en los teléfonos? Todos, ¿no? Tenemos aplicación en los teléfonos. Tenemos la Biblia, imagínense, eso viene a nuestras mentes, de reclamar de lo que tenemos. Imagínense las personas de afuera, que no tienen la capacidad de entender o de interpretar la Biblia, o no tienen el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que les va a enseñar y los va a guiar, como dijo Jesucristo. Entonces, esas personas de afuera están peor.
Entonces la familia lamentablemente se va arruinando o se ha arruinado, pero todo esto ha sido paulatinamente, hasta que llegamos a estos tiempos modernos en la cual vemos que la familia no vale mucho, no tiene el mismo valor que tenía antes, ¿no? Y cuando yo me puse a ver este tema, lo primero que yo les quiero decir, esto no es un seminario de matrimonio porque el tiempo no nos da, pero yo quiero agarrar puntos básicos. Algún día, yo creo que ya el próximo año, vamos a traer un tema, y estos temas bien desglosados, para ver cuál es la responsabilidad tanto del hombre, la mujer, como padre, como madre, como esposa, como esposo, como abuela, como nieta, todo, como hijo. Lo vamos a hacer más explícito. Pero ahora yo quiero hablar en grandes rasgos y cómo la familia se ha ido destruyendo. Resulta que en los años, más o menos como en los años 80, y usted puede ver esto, es difícil encontrarlo, pero yo lo encontré. Resulta que David Rockefeller, ustedes saben quién es Rockefeller, ¿no? Una de las personas más poderosas y que manejan el mundo entero, manejan la economía y manejan el mundo, manejan las políticas. En los años 80 dio un discurso, está en inglés, lo traté de buscar en español, o sea, traducción al español o con subtítulos en español, no está. Pero esta persona empezó a dar un discurso en el año 80 de decir que la Tierra tenía un problema. ¿Y cuál es este problema? Que estábamos sobrepoblados, que había una sobrepoblación y que para estos años que estamos viviendo ahora, sobre todo para 2050, ya la Tierra iba a colapsar porque iba a tener una sobrepoblación. Ahora, ¿dónde dio este discurso? Lo dio en la ONU, en la parte económica, política de la ONU, dio este discurso. Entonces sabemos que estas personas son las que manejan todo en el mundo, ¿no? Ellos tienen el poder para doblar y para enderezar las cosas, las políticas en este mundo. Entonces empezó a hablar sobre la sobrepoblación y que esto iba a traer problemas a la economía, problemas a la comida, problemas a la alimentación, problemas a la salud. Todo esto iba a ser un caos. Entonces había que ponerle un alto a la sobrepoblación. Ahora uno dice, bueno, está bien poner un alto sobre la población y te lo ponen bonito en esa parte, pero ¿de qué manera nosotros podemos ponerle un alto a la sobrepoblación? ¿Cuál es lo que primero se te viene a la mente? Ponerle un alto a la sobrepoblación. Si nos vamos a la parte más malvada, decimos, tiramos una bomba y la gente se destruye. Y matamos a la mitad de la gente. Y los que quedamos en la mitad seguimos en esto. Ahora, uno puede decir, bueno, no somos tan malvados. ¿Qué hacemos? Bueno, enfermamos a la gente y la desaparecemos. Ahora uno puede decir, bueno, lo que acaba de pasar, sospechoso. Y podemos ver una variedad de decir cómo vamos a parar esta sobrepoblación. Y lo más eficaz para parar esta sobrepoblación es solamente decir alto al nacimiento de más personas. Entonces, a largo plazo, si dejamos de tener hijos, entonces ya no se va a sobrepoblar y ya la tasa de natividad ya no va a ser tan grande ni va a crecer tanto, se va a achicar. Ahora, si tenemos el problema de decir, bueno, vamos a parar la tasa de natalidad, vamos a parar la tasa de natalidad, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? Entonces, hay una agenda que se ha procurado en empezar a matar esto. Miren, solamente algunas cifras, para que ustedes vean que esto es coincidencia, esto no es coincidencia, esto está dentro de una agenda. En el año 2020 en Estados Unidos, hace 2 años atrás nada más, se realizaron más de 930.000 abortos legales. Solamente hablando de los abortos legales. Ahora, imagínense si ponemos los abortos legales contra los abortos ilegales. Solamente en un año mataron 1 millón de personas antes de que estas personas nacieran. Y esto va creciendo. Ahora, ustedes saben que la ley del aborto está creciendo por todas partes. La ONU está metiendo estas leyes abortivas en todas partes. En los Estados Unidos aquí,
gracias al movimiento LGTB+, hay una población, aquí solamente en Estados Unidos, de 18 millones de homosexuales, lesbianas y trans. La aceptación del movimiento de LGBT ha aumentado visiblemente y en el año 2001 había una desaprobación de un 53%, desaprobaba todo este movimiento. Pero ya en el 2020 esta cifra disminuyó un 32%. Las nuevas generaciones ya no están creyendo en la familia. Inclusive la generación millennials, los millennials, ¿cuántos de ustedes son millennials aquí? Levanten la mano. Los que son así, 1, 2, yo soy generación X, yo ya pasé los millennials. Pero los millennials son los que tienen ya, se puede decir, 30 años, 35, entre 30 y 40 años, más o menos son los millennials. Son los que se están formando las nuevas familias o la generación fresca de ahora que tienen la fuerza. ¿Saben cuál es el porcentaje aquí en Estados Unidos de solamente los millennials que aprueban todo este movimiento LGBT? Un 74%. Ahora, esos son los millennials. Ahora, las nuevas generaciones, el porcentaje es mayor. Y muchos de los jóvenes ustedes los están viendo que ya no están queriendo formar familia. ¿Cierto? Que ya se van con el mismo sexo. Y esto ha sido todo un movimiento. Por ejemplo, yo les quiero decir esto para sacar lógica. Cuando un movimiento se levanta para hacerse público y hacerse internacional, ¿qué es lo que necesita este movimiento? ¿Cierto? Necesita auspiciadores. Necesita gente que lo auspicie. Ahora, todo este movimiento se ha levantado ¿en cuánto tiempo? ¿15 años? ¿20 años? Ahora imagínense nosotros, si quisiéramos alcanzar toda Latinoamérica, toda Europa, toda Norteamérica, con lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que necesitamos? Dinero. Entonces vemos que esto no se levantó así por si acaso y la gente... No, son movimientos que están patrocinados por gente que tiene mucho dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Es que hay muchos intereses políticos, muchos intereses dentro de lo que es el mundo y pareciera que le estamos haciendo un bien al mundo, pero nos estamos yendo en contra de la ley de Dios. Nos estamos yendo en contra de lo que Dios dice, lo que Dios manda en su Biblia. Entonces yo no puedo apoyar algo que está en contra de la Biblia. Ahora, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero ¿qué pasa con la gente de afuera? Entonces vemos que el complot hacia la familia va creciendo cada vez más. Pero todo tiene una razón de ser, todo tiene un funcionamiento en la cual lo ponen. Por ejemplo, usted se va a ver, y usted si quiere vaya a ver la ONU, la Agenda 2030, se ve por encima todo muy bonito, porque están preocupados de todo esto, de la sobrepoblación, la alimentación y todo. Todo esto lo cubre muy bonito, pero al final de cuentas lo que están haciendo es de que solamente los poderosos sean más poderosos y los pobres sean más pobres, aunque están hablando de igualdad y todas esas cosas. Pero vemos que esto está sucediendo y a pasos agigantados. El complot hacia la familia. Ahora, dentro de todo esto que está sucediendo, hay culpables. Y los culpables muchas veces somos nosotros. Porque nosotros hemos destruido, sin querer muchas veces, el programa de la familia. Hemos mirado otras filosofías, otras ideologías, incluso hasta nuestros propios pensamientos, y hemos llevado nuestra forma como matrimonio, como esposa, como esposo, a lo que yo quiero, a mi manera, como yo pienso, como yo leo, como yo me informo, dejando a la Biblia a un lado. Cuando ustedes tienen un problema familiar, estamos hablando de esposo y esposa, cuando tienen un problema familiar, ¿dónde van? ¿Se van a la Biblia? Si tienen un problema, ¿dónde van? ¿Se van a los consejos bíblicos o empiezan a buscar una revista cosmopolita? ¿O pueden buscar psicólogos, psiquiatras, consejeros de aquí, de aquí, de allá? Y a veces dejamos la Biblia a un lado. Entonces nosotros somos responsables de que nuestra familia se maneje de la mejor manera. ¿Por qué? Porque viene una generación nueva que son nuestros hijos.
Pero ¿qué pasa? Que si nosotros como cristianos dejamos la Biblia a un lado, empezamos a vivir a nuestra manera y nuestra casa se transforma en una pelea continua, un malestar, un reclamo continuo. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Ustedes creen que nuestros hijos van a querer tener una familia? Si nosotros estamos viviendo como el perro y el gato, ¿ustedes creen que los hijos nuestros van a querer formar una familia? Ellos automáticamente se van a ir al lado lógico de decir, ¿para qué quiero eso? Por ejemplo, ¿cuántos divorcios hay aquí en Estados Unidos? Muchos. En todas partes muchos divorcios. Entonces todas las personas que se casan en cierto momento dado se divorcian. ¿Y ustedes creen que los hijos no ven eso? ¿Ustedes creen que los hijos no piensan y tienen el miedo que si algún día se van a casar, van a terminar el divorcio ellos también? Obvio que sí, porque es lo que vemos. Es lo que ven en nosotros reflejado. Entonces tenemos que arreglar nuestras familias. Tenemos que arreglar nuestro matrimonio. Tenemos que arreglar dónde vamos, cómo lo estamos construyendo. Y eso es muy importante, poner un alto en nuestras familias, que todo lo que está afuera, todas las ideologías, todas las filosofías tienen que tener un alto y no tienen que entrar a nuestra casa. Y tenemos que empezar a orar como Dios quiere que oremos. Ahora, dentro de lo que yo quiero hablar acerca de los padres hacia los hijos, y vamos a hablar también entre la labor de la mujer y la labor del marido dentro del matrimonio. Entonces voy a tratar de redactar lo que más se pueda y yo les prometo que dentro de poco vamos a extender este tema y lo vamos a hacer en diferentes partes para que podamos realmente acaparar más lo que la palabra del Señor dice. Hay un versículo muy famoso que todos lo conocen, que está en Proverbios capítulo 22, versículo 6, que dice, instruye al niño en su camino. ¿Cuántos se lo saben? Y dice, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Entonces lo primero que tenemos que ver es que tenemos que instruir al niño en su camino. ¿Para quién lo tiene que instruir al niño? ¿A quién le está viendo la responsabilidad? ¿A la escuela? ¿A los políticos? A nosotros. Nosotros tenemos que instruir al niño en el camino de Dios. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo habla acerca de un montón de responsabilidades y una de estas habla hacia los hijos, que los hijos tienen que ser obedientes, que los hijos tienen que honrar al padre y al madre, y le empieza a dar una exhortación. Pero llega a la parte de los padres y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, en este versículo, el apóstol Pablo le está diciendo a los padres, después que le dijo, bueno, ustedes hijos tienen que obedecer, ustedes van a obedecer a sus padres. Pero llega el momento dado que le dice, bueno, y ustedes padres tienen una gran responsabilidad con sus hijos. Lo primero es que vemos que aquí le dice que ustedes no pueden provocar a ira a sus hijos. Ahora, podemos poner una gran lista de qué lo que lleva al hijo, sobre todo a los adolescentes o los preadolescentes, que son los más rebeldes, qué es lo que les llevan a tener esa ira. Ahora, cuando ustedes están poniendo la enseñanza de Dios hacia ellos, o está poniendo lo que usted le dice, la disciplina, si usted lo está llevando a que ellos se pongan con ira, pero una ira frustrada, porque sabemos que a todos nadie le gusta que le digan nada, se enojan. Una cosa es enojarse y otra cosa es airarse, son dos cosas diferentes. El enojo es una cosa, la molestia es una cosa, pero airarse es un enojo extremo. Entonces lo que aquí está diciendo es cuando se enojan frustradamente, cuando los jóvenes, los niños se sienten frustrados por la reprensión que nosotros le estamos dando. Eso no tenemos que hacer. Lo primero que el Señor dice, tú no vas a provocar a ira a tus hijos. No puedes ser tú tan terco de decir, bueno, yo soy el papá, yo soy la mamá, y como dicen en México, aquí mis chicharrones truenan, y aquí se hace lo que yo digo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa enseñanza? ¿Cuántos de nosotros lo hemos vivido en nuestra casa? Que dice la mamá y el papá, aquí se hace lo que yo digo y punto. Y se acabó. No hay un diálogo, no hay una conversación, no hay un porqué. Entonces aquí el Señor te está diciendo, no provoques a ira
a tus hijos. ¿Por qué? Porque el momento en que ellos puedan ver que la puerta está abierta y se pueden independizar, ellos se van a ir corriendo. Ellos van a arrancar. ¿Y a quiénes van a ir? Al mundo. Van a ir con los amigos. Se van a ir a las universidades a que le metan un montón de filosofías erróneas y la van a creer. ¿Por qué? Porque en la casa no se vive una armonía. Porque en la casa están desunidos. Porque en la casa se pelea. Porque en la casa los provocan a ira a los hijos. Entonces el Señor te está diciendo, tú no provoques a ira a tus hijos. Conversa con ellos. Ahora, después dice, y ustedes también tienen que criarlos en disciplina. Ahora, la palabra criar es un proceso. No es algo que, bueno, hoy día le doy un consejo y mañana, no, ya le dije, ya total, ya, él tiene que arreglárselas como pueda. No, el criarlos es agarrarlos desde pequeño y empezar a crear una disciplina en ellos. Ahora, ¿qué es lo que es una disciplina? Una disciplina es que no sean ociosos. Que no estén de ociosos y no darle todo en la boca o en las manos. Lo que pasa es que nosotros, a través de la disciplina, lo estamos preparando para la vida. Algún día estos jóvenes van a volar de nuestras casas. Van a decir, ¿sabes qué, padre, madre? Ya tengo vida suficiente, edad suficiente y me voy a ir de la casa. Algún momento va a pasar esto, ¿cierto? Entonces, si nosotros no lo preparamos para la vida, entonces van a caer muy fácil en las garras de Satanás. ¿Qué es lo que dice Pedro acerca de Satanás? Que Satanás anda buscando a quien devorar, pero ¿cómo lo anda buscando? Como león rugiente. Entonces nosotros no podemos dejarle algo tan fácil al enemigo que vaya y destroce a nuestros hijos cuando ellos se independicen. Tenemos que nosotros mostrarle y decirle esto, y tiene que haber una disciplina, tiene que haber una enseñanza, tenemos que prepararlos para la vida. Yo me acuerdo que mi papá tenía una manera de ser con mi mamá, porque mi mamá era muy sobreprotectora con nosotros, siempre lo fue. Y ahora ya no, ¿qué le importa? ¿No? Lo bueno que no está aquí, o sea, ¿no? Pero siempre fue sobreprotectora con nosotros. Entonces mi mamá no quería que fuéramos a jugar a la calle con nuestros amigos, para nada, ni que nos asomáramos a la calle, sino asomábamos por la reja y decía, hey, vengan, y nos podía hacer cosas que hacer, que limpiar el baño, la cocina, pero ya la limpié, límpiala otra vez, ¿no? Y así nos trataba, y mi papá le decía, tienes que dejarlos que se vayan y tengan esa conversación con las personas, porque así ellos se dan cuenta que la vida no es tan fácil. Si los tenemos aquí, en nuestra casa siempre, entonces ellos no van a conocer lo que hay afuera, no van a entender las conversaciones, y después cualquier persona va a venir y se los va a cuentear así de cualquier manera. ¿Por qué? Porque cuando salen los jóvenes de la casa, por lo generalmente no salen porque se puede decir, porque son felices, no, porque quieren independizarse, ya están aburridos de la vida, de la casa, que me digan lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, o no. Cuando ustedes se fueron de la casa, ¿por qué se fueron? ¿Cierto? La mayoría dice, no, me casé y me fui, pero ¿por qué te casaste? Porque ya quería la independencia. Entonces, esos son los procesos de la vida. Ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? ¿No? Entonces tenemos que disciplinarlos en la parte de decir, tenemos que prepararlos para lo que se viene, para la vida, para lo que te van a meter en la cabeza, y tú tienes que tratar de absorber eso y rechazar lo que es malo. Ahora, lo otro que dice es amonestarlos en el Señor. Entonces, cuando los niños nacen, por lo general, por decir por lo general, porque todos nacen rebeldes. Ahora, a los niños hay que enseñarle a portarse bien. A ustedes dicen, no, yo le enseño a mi niño a portarse mal porque es un angelito. ¿Cierto que no existe en eso? Uno puede decir, bueno, mi hijo es un angelito, yo le enseño a portarse mal porque es muy bueno. No existe. A los niños hay que corregirlos porque se portan mal, porque quieren hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos enseña que cuando nacemos en pecado, nacemos en rebelión, nacemos rebeldes. Entonces, cuando hacemos las cosas mal, tenemos que amonestar al niño. Pero ¿cómo lo vamos a amonestar? Con las enseñanzas que me dio mi padre, con las enseñanzas que me dio mi madre, con las enseñanzas que me da la escuela, con la enseñanza o la cultura de mi país. ¿Cómo yo tengo que amonestar al niño? En la palabra del Señor. Entonces tenemos que guiar a nuestros hijos siempre a lo que dice la palabra de Dios.
No son mis pensamientos, no es lo que yo quiero, lo que yo creo, sino tenemos que meter a los niños en la obediencia del Señor. En Deuteronomio 4 dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, aquí Dios está teniendo un diálogo con Moisés y con la nación de Israel y dice: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Ni una. No había ni una. Pero dice: pero yo les pongo esta ley. Y esta ley son estatutos y juicios justos. Entonces la ley de Dios es justa. Bueno, poquito dijeron amén. Y el versículo 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿A qué le está diciendo? A los padres. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué le tenemos que enseñar a nuestros hijos? La ley del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a enseñar a los hijos, no lo vamos a enseñar con lo que nosotros creemos o pensamos, sino lo que mis ojos han visto. Pero en la ley del Señor. Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces aquí lo que Pablo está enseñando en el Nuevo Testamento, él lo saca de la ley de Dios. No es que el apóstol Pablo empezó un evangelio nuevo o que Jesucristo empezó un evangelio nuevo, sino que todo es acerca de lo que está escrito en la ley de Dios para que nosotros empezamos a vivir rectamente. Entonces aquí el Señor le dice a Moisés, le dice al pueblo, dice: y yo te mando que estas leyes estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Fíjense, dice: y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ese es el consejo del Señor que nos da a nosotros como padres, que tenemos que ser con nuestros hijos. Tenemos que estarle hablando de la palabra del Señor, de las normas de Dios, constantemente, siempre. Dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, quiere decir que todos los días que yo viva la palabra del Señor, el hecho de la ley de Dios, que tiene que ser activa, yo no la tengo que ver, no la tengo que esconder. No es como que hoy yo la atesoro en mi corazón y hacemos lo que nosotros queramos. No, la palabra del Señor se tiene que hacer. Tenemos que verla reflejada ¿dónde? En nuestra familia, en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Y cuando empezamos a vivir de esa manera, entonces nuestros hijos van a seguir y van a copiar lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos de ustedes han tenido cierta tradición familiar? ¿Alguno de ustedes ha tenido una tradición familiar? ¿O se acuerdan de algo que sus papás hicieron o su familia hicieron, algo muy bonito que a ustedes les gustaría repetirlo con sus hijos? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque eso se siente bien, eso es agradable. Cuando tú tienes esa tradición o tienes algo, tú dices: esto me gustaba, yo me sentía bien. Cuando ustedes de niños estaban con sus padres y había un momento feliz, ¿ustedes cómo se sentían? Contentos, agradables de niños. Ustedes tienen que pensar que los hijos de ustedes son exactamente igual. Van a tener esa memoria, van a tener ese pensamiento de decir: wow, yo me acuerdo con mi papá o mi mamá, me levantaba en las mañanas y leíamos la Biblia, nos acostábamos orando y hacíamos tantas cosas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que traer a nuestros hijos también a la iglesia. Eso es muy importante. Porque aquí es donde nosotros hablamos de la palabra. Usted no crea, ellos pareciera que no escuchan, pero ellos escuchan. Ellos absorben. Ellos están viendo. Yo me acuerdo cuando era chico, porque yo nací en el Evangelio y mi papá se convirtió antes que yo naciera, entonces yo nací en el Evangelio. Y yo me acuerdo cuando iba a la iglesia. Eran momentos para mí agradables. Si yo los podría volver a repetir, los repetiría otra vez.
No en cambio así cuando me fui después al mundo y había cosas que yo no quería repetir, ya quedó en el pasado, gracias al Señor. Pero los buenos momentos siempre se van quedando. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a construir en nuestra familia. Tenemos que nuestro hogar sea un altar para el Señor siempre. Siempre. Ahora, eso es acerca de los hijos, ¿no? Usted tiene que ser muy sabio para cuidar a sus hijos, pero todos a través de la palabra del Señor. Ahora vamos a ver lo que habla acerca del hombre y la mujer. ¿Cómo nosotros vamos a llevar un matrimonio correcto? Un matrimonio, se puede decir, que esté en las buenas andadas. Que no nos estemos peleando, ni tirando del pelo, ni sacándonos la lengua y haciéndonos desprecio en la casa. Miren, Pablo, en Efesios capítulo 5, empieza a hablar porque no solamente habla del matrimonio, sino que también habla de la trabajadora, del trabajo, de los siervos, de los amos y muchas otras cosas. Y dentro de estas instrucciones habla acerca del matrimonio. Y en Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, empieza así, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí estamos hablando también dentro del matrimonio. No estamos hablando solamente de la vida personal, sino que aquí el apóstol Pablo empieza con esto para dar diferentes lecciones de la vida, y dentro de esto está el matrimonio, está dentro la mujer y el hombre. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Entonces, nuestra vida tiene que ser así. Con estas instrucciones, nuestra vida matrimonial tiene que ser así. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, no levanten la mano ni nada para que no se acusen, pero cuántos de ustedes pueden decir que así es su matrimonio, que así es su casa, que así se vive, dice, y andar en amor? Siempre. ¿No? Después dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, que eso no existe en el hogar. Nada de eso se traiga a la mesa. ¿Por qué? Porque si se trae a la mesa es porque se está viviendo. En cambio, si no lo traemos a la mesa es porque eso no está en nuestro hogar. Dice que ni siquiera se nombre entre vosotros. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades. Ay, ay, ay. Ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de que tenemos que, dentro del matrimonio, tenemos que llevar las cosas en paz, tenemos que llevar las cosas con amor. Y lo que dejamos claro la semana pasada es que nosotros no somos iguales, tanto el hombre y la mujer no somos iguales. Somos iguales en cuanto a las leyes humanas, o sea, todos tenemos el mismo derecho, hombre y mujer, pero dentro de lo que es la física y la biología, no somos iguales, para nada, somos muy diferentes, inclusive para la manera de pensar. Aunque tenemos la misma capacidad intelectual, Dios nos hizo con la misma capacidad intelectual, pero tenemos nuestra manera de pensar diferente. Y aquí es lo que tenemos que hacer una gran diferencia, porque dentro de lo que se vive ahora, la mujer quiere que el hombre actúe como ella dice, y el hombre quiere que la mujer actúe como él dice. Y cuando nos ponemos tan necios en querer buscar eso, nunca lo vamos a encontrar. Nunca va a suceder porque somos diferentes. Somos muy diferentes. Entonces la mujer no puede decir: no, es que yo quiero que tú hagas esto, o mira, yo te estoy diciendo cómo hacer las cosas, porque el hombre no lo va a hacer. No, y el hombre dice: ay, ¿por qué no me dicen las cosas así simplemente? No lo va a hacer la mujer tampoco. Va a ser una pelea eterna, constante. Yo me acuerdo que una vez hablamos con Viri. Yo le dije: mira, ya somos adultos, somos grandes, ya tenemos hijos, tenemos un hogar, una casa. ¿Por qué no me dice las cosas así?
Si tú quieres algo, me lo dices y yo tengo cero problema en hacerlo. Y dijo, ok. Solamente yo en el ok. Pero después nos vamos dando cuenta que somos diferentes. Para expresarnos somos diferentes. Inclusive para ir a comer, ¿cierto? Es lo más sencillo. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Lo que tú quieras. Claro, la mujer dice, el hombre dice, bueno, vamos a comer, te invito a comer. El hombre quiere hacer algo bonito por la mujer y dice, te invito a comer. Ya, vamos a comer. ¿Qué quieres comer? No sé. No, yo dice, bueno, pero dime, ¿cierto? Y el hombre da como 5 o 6 opciones. No, eso no. No, entonces, ¿por qué? Porque la mujer no es que la mujer sea difícil, no. Lo que pasa es que la mujer lo que quiere es que no decirte lo que ella quiere, sino que tú... Ahí salió la respuesta. Sorpréndeme. Esa es la cosa. Sorpréndeme con lo que yo quiero. Sí, porque no me vas con Claro, lo que no me gusta. Exacto, o sea, sorpréndeme con lo que yo quiero, porque en su mente dice, ya llevamos más de años juntos, ya deberías conocerme. Y el hombre dice, ya llevamos más de años juntos, ya me deberías conocer. Y estamos siempre en la misma pelea. Y es algo muy común, pero se repite muy a diario, que la mujer, las decisiones que ella tiene en su mente, quiere que el hombre la haga tal cual. Y si el hombre no la hace, la mujer se enoja. ¿Pero por qué se enoja? Si tú lo elegiste y tú sabes cómo es, ¿por qué te enojas? Y cada vez que pasa te sigues enojando. Y el hombre por lo mismo, el hombre dice, ay, ¿por qué no me dicen las cosas simples, sencillas? Y el hombre se enoja. ¿O cuántos nos han enojado por eso? ¿Ya? Y nos seguimos enojando, parece que pasan los meses, los años y nos seguimos enojando. ¿Por qué? Porque no llegamos a comprender o no llegamos a aceptar o madurar en la relación de decir, somos diferentes. Somos diferentes, no nos vamos a entender en esa parte, pero queremos el mismo final con nuestra familia. Queremos lo mismo, queremos que nuestra familia sea unida, que sea comprensiva, que haya amor y todo. ¿Y por qué no sucede? Porque andamos peleando como los perros y los gatos, porque queremos que cada uno haga lo que yo quiero que haga. Y punto. No, yo me acuerdo cuando hicieron la Mujeres del Reino acerca del romanticismo, ¿cierto? Y salió mucho, ¿no? Decía, no, aquel hombre que regale rosas, que regale cositas, que eso y el otro, ¿cierto? Ahora, ¿por qué el hombre no lo hace? Porque para él, en su mente, no es necesario. Eso es verdad. El hombre, ¿cuántas veces le han regalado rosas a los hombres? ¿Cierto que las mujeres no regalan rosas a los hombres? ¿Por qué? Porque el hombre no le interesa. Así es sencillo. Yo sigo con mi responsabilidad, yo sigo haciendo lo que yo voy a hacer y yo lo hago simplemente por hacer. Yo no necesito rosas. Ah, pero sí un buen plato de comida. ¿Sí o no? Oh, me acuerdo que mi mamá hacía esto. ¿No lo podrías hacer? Porque los hombres generalmente son más malos para la cocina que la mujer. Pero entonces tenemos que ver dónde está la diferencia y con esa diferencia trabajarla de la mejor manera. Porque el Señor a la mujer la hizo de una manera, porque la mujer tiene ciertos roles dentro del matrimonio y al hombre el Señor lo hizo de diferentes maneras porque tiene que cumplir otros roles aparte para que esto sea una unión perfecta. Entonces tenemos que aprender a trabajar con nuestras diferencias. No se ponga a alegar, mis hermanos, tanto hombres como mujeres, no se ponga a alegar si su esposo o su esposa no hace las cosas como usted está pensando. No va a suceder. Y lo único que va a pasar, mira, hasta aplausos aquí por ahí. Entonces, lo que va a pasar se va a transformar en una pelea constante, se va a transformar en una decepción constante, y entonces usted va a empezar a alegar, mira el hombre que tengo, mira la mujer que tengo, yo la elegí por otras, y tantas que yo tenía, tantos que yo tenía, ahora elegí otro, y al final, ya está, tenemos que madurar, es lo que tenemos, ¿no? No es lo que usted eligió. No lo quiere. Miren, entonces yo quiero hablar un poco acerca de la responsabilidad de la mujer, tanto la responsabilidad del hombre. Y este es
tema delicado de tomar, sobre todo en estos días. Porque si nos vamos a la Biblia, pareciera que la Biblia habla a favor de los hombres, y yo le voy a garantizar, y a través de este mensaje, le voy a decir que no, que el Señor no favorece a los hombres. Al contrario, los hombres tienen mucho más responsabilidad que las mujeres. Que no lo hagan es distinto, ¿no? Pero mire, vamos a hablar acerca de la responsabilidad de la mujer. Ahora, cuando yo hablo de la responsabilidad de la mujer y tanto del hombre, no significa que el hombre no pueda hacer lo que la mujer hace o la mujer no pueda hacer lo que el hombre hace. No estoy diciendo eso. Si cada uno tiene libertad de hacer lo que usted quiera hacer. Pero lo que pasa es que nosotros somos mejores en algunas áreas que nuestro cónyuge en otras áreas. O debería serlo así. Miren, Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí, el apóstol Pablo dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahora, esto se ha distorsionado un poco porque piensan que la palabra sujeción es sinónimo a, se puede decir, a una sumisión absoluta. Como que la palabra sujeción es como que te está mostrando una autoridad absoluta y tú tienes que someterte. No, sino la palabra del Señor le decía que la mujer se someta a su marido, porque 2 versículos antes dice, someteos los unos a los otros. Entonces, la palabra sometida es diferente a la palabra sujeción. Lo que es la palabra sujeción aquí en este capítulo está diciendo que la mujer se tiene que apegar, que tiene que sujetarse. No tiene que ser dominada totalmente, no está diciendo eso, porque no es, como hablamos la vez pasada, no fue la voluntad de Dios que Eva fuera la secretaria de Adán, los puso a los dos juntos. Entonces aquí en el matrimonio también están los dos juntos, pero con responsabilidades diferentes. Y vamos a llegar después por qué es importante la sujeción hacia el esposo. Entonces lo primero que está diciendo aquí la palabra del Señor, que la sujeción es apegarse al esposo, sujetarse al esposo, no dividirse, no restar la autoridad con los hijos al marido, en absoluto, sino que si el marido va por un lado, usted apéguese a su marido, aunque no esté de acuerdo. Porque de repente las cosas no suceden como tienen que suceder, y usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Te lo dije. No, no le diga eso, ¿no? Si no, usted lo va a ayudar a decir, mira, mejor vámonos por otro lado. Y el esposo, como falló o como se equivocó, porque somos humanos, le va a hacer caso fácilmente a la mujer, porque la mujer es una buena consejera. Yo creo que para el esposo, la mejor consejera es la mujer, porque la mujer lo conoce de pe a pa a uno. Sabe más o menos lo que está pensando y sabe lo que estamos haciendo. Ahora, que no le hagamos caso a otra cosa. Entonces, lo primero aquí dice, tiene que sujetarse. Ahora, pero aquí implica algo muy, muy importante. Por eso el Señor dice en su palabra que no nos podemos unir a yugo desigual. Tenemos que tener siempre la misma enseñanza. Siempre tenemos que tener lo que se puede decir, la misma normativa de vida. Por eso es importante. Ahora, cuando nosotros nos casamos, muchos de nosotros nos casamos quizás fuera del Evangelio. Nos casamos antes de conocer a Cristo. Ahora, si usted conocía a Cristo y después se unió a un yugo desigual y usted dice, este porfiado no quiere convertirse, lamentablemente es problema suyo, porque el consejo de Dios está. Y siempre estuvo, ¿no? Entonces, aquí es donde pasan ciertas cosas y hay, se puede decir, ejemplos bíblicos, hay consejería bíblica acerca de esto, porque a mí me ha pasado que me han preguntado, dice, ¿pero qué pasa si mi marido no es cristiano? ¿Me tengo que sujetar a él igual? Porque aquí está diciendo que la mujer se sujeta al marido, así como el marido se sujeta a Cristo. Pero ¿qué pasa si mi cónyuge no es cristiano? ¿Qué le tengo que hacer? Otra pregunta que se puede hacer es, ¿qué pasa si mi marido no tiene la capacidad en ciertos ámbitos? Por ejemplo, de la economía. ¿Qué pasa si mi marido es derrochador y no sabe invertir, no sabe la economía? Entonces yo tengo que llevar las cosas, yo soy la que tengo que llevar, estar al frente, y estoy hablando normal de la economía como otros ámbitos. Entonces, en eso también hay respuesta, ¿no? Y lo otro que pueden preguntarte, o se pueden preguntar, ¿qué pasa si mi marido es emocionalmente inestable? ¿Cómo lo puedo seguir a una persona que es bipolar?
¿Cómo yo puedo sujetarme a una persona que le cambia los ánimos? Un día está contento, al otro día está triste, después está contento, está triste, y así, ¿cómo yo me puedo sujetar? Son cosas que la mujer se hace esas preguntas. Y hay respuestas para eso. Si yo le doy respuesta para cada incógnita que hay, se nos va el tiempo. Por ejemplo, ya llevamos ya 35 minutos de mensaje. No, y todavía queda la parte del hombre. Bueno, si no alcanza, no lo damos. No, si se tiene que bajar. Entonces, hay mensajes, hay consejos para eso. Ahora, si uno de ustedes tiene esas preguntas, me las pueden hacer después, o durante la semana, como sea. Pero hay respuestas. Pero lo que el Señor lo que dice, ustedes se sujeten. Ahora, la única manera que usted no se sujeta a su marido, cuando su marido le lleva a cometer algún pecado o a infringir la ley. Ahí usted tiene que ser firme y decir no, porque más conviene obedecer a Dios que obedecer a los hombres, aunque sea su marido. Entonces ahí ya podemos encerrar muchas cosas. Pero si su esposo, aunque sea cristiano o no sea cristiano, la lleva a infringir la ley de Dios, usted primero está a Dios. Eso sí. Entonces ahí podemos tener muchas respuestas y desglosar bastante. Ahora, dentro de las cosas que la mujer puede hacer, y la puede hacer bastante bien, y yo lo digo que con confianza, porque me conozco, la mujer lo puede hacer mejor que el hombre. Cocinar. En Tito capítulo 2 dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su parte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí está hablando varios puntos, ¿no? Que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, no sean calumniadoras, no sean esclavas al vino, que sean maestras del bien. Eso lo está diciendo a las personas que son más ancianas, mujeres más ancianas. Pero las mujeres jóvenes tienen que aprender a amar a sus maridos, tienen que aprender a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora aquí podemos tomar bastantes puntos, pero yo quería tomar dos puntos. Lo uno es que sean cuidadosas de su casa. Generalmente el hombre es más desordenado. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. No le digan tan fuerte, ¿no? Entonces, generalmente la mujer es más ordenada con sus cosas, ¿no? El hombre es más desordenado. Por ejemplo, si el hombre tiene que tirar algo a la ropa sucia, a un canasto a la ropa sucia, usted siempre va a decir, yo siempre tengo que estar recogiéndole a esto porque no lo tira a la ropa sucia. ¿A cuánto les pasa? ¿No muchos? Eso es muy común. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el hombre dice, este pantalón está entre semisucio y semilimpio. Este pantalón todavía tiene otra puesta. Pero uno dice, pero si lo lavas está bien. Pero si no lo lavas también está bien. Así piensa el hombre, ¿eh? Entonces, el hombre es en cierta parte un poco más desordenado y es más ensimismado. El hombre cuando se mete en algo, se mete y de ahí no lo saca nadie. Por ejemplo, los deportes. Cuando un hombre está viendo un partido de fútbol, ahora que viene el mundial, paso el comercial. Cuando viene el mundial, el hombre está viendo un partido importante. Por ejemplo, bueno, Chile no calificó, ¿no? Es que le damos chance a los demás. Pero por ejemplo, está México aquí, ¿no? Y México tiene que jugar la calificación para pasar a octavo de final. Al hombre no quiere que ni lo moleste. Y ni lo moleste. Te lo recomiendo, no lo moleste. ¿Por qué? Porque el hombre se mete mucho. La mujer puede hacer cosas más variadas. La mujer puede estar viendo la telenovela, como estar haciendo de comer, y con el teléfono aquí. Sí, no, yo sé. Oh, fíjate, mira. Hasta así, no, mira esta Teresa, ¿no? Qué mala, ¿no? No, y de repente, no sé cómo te iba diciendo, ay, mira este niño. Y empiezan a hacer, y eso así se manejan ellas. El hombre no podría hacer eso. No, el hombre se le olvida la olla, por estar pegado hacia la televisión. No, vino y me decía, oye, ¿por qué te pegas tanto? Me dice, no sé. Me pego porque me interesa, ¿no? Pero, entonces, vemos que la mujer tiene eso. Entonces, por eso mismo, el hombre la crió con esa manera, porque los niños necesitan un cuidado especial, una atención especial.
el hombre es más descuidado con los niños, ¿cierto? Cuando es un hombre, ¿qué es lo que quiere que el hombre, que sea el muchacho? Bueno, para los deportes, que vaya a correr, que vaya a hacer otras cosas, ¿no? ¿Y cómo lo trata el hombre a un hombrecito? Rudo, porque así es el hombre. ¿Y la mujer cómo los trata? ¿Cierto? Con mucho cuidado. Pero la mujer es así, o sea, la mujer es así por naturaleza. Por eso la Biblia dice que la mujer cuide su casa, porque no hay mejor persona que pueda cuidar su casa que la mujer. El hombre no lo va a hacer. Al hombre se le va a olvidar quizás pagar la luz, el agua. Oye, nos cortaron el agua. Y se me olvidó. La mujer está preocupada de todo en la casa. El hombre no. Entonces vemos que cuando el Señor habla de estas cosas, no es que el Señor sea un machista, no es que el Señor quiere que las mujeres estén en la casa, no, sino que las mujeres van a tener mucho mejor cuidado de las cosas que el hombre. El hombre va a andar patas para arriba todo. Y otra cosa que dice, amar a sus maridos y a sus hijos. Y esto es importante porque una de las cosas que el Señor le dio a las mujeres es el amor y la relación con sus hijos, ya sean tanto hijas como hijos. ¿Y esto dónde se ve reflejado? Se ve reflejado en el Día de las Madres. Cuando tú te vas a la estadística, cuando se gasta más dinero y se preocupa más, primero están lo que es Navidad y Thanksgiving aquí en Estados Unidos, que es lo que más se gasta dinero. Pero el siguiente es el Día de las Madres. ¿Por qué? Porque los hijos se preocupan de las madres y siempre hay un lugar especial en el corazón de cada hijo por su madre. No obstante, hacia el Día del Padre. Ni siquiera se habla de eso. No, o sea, si celebra el Día del Padre, No, en serio. porque el padre se celebra su propio día, ¿no? Pasando una carnecita, Viendo fútbol. claro. Entonces, llegamos a ver que nosotros, el Día del Padre, está debajo de San Valentín. O sea, San Valentín en este país es más importante que el Día de los Padres. ¿Saben con cuál se nos compara a nosotros? Que ni siquiera es un feriado, con el Super Bowl. O sea, nosotros estamos hasta abajo. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué es eso? ¿Porque la vida es injusta? Obvio que sí, ¿no? No, porque lo que pasa es que la relación de madre e hijo es diferente. Uno los ve. Si a la mamá no le dicen un te amo en el Día de las madres se sienten o no. Y si a un papá no le dicen te amo, al papá le da lo mismo prácticamente. ¿Por qué? Porque en su mente dice, bueno, me aman igual, a su manera, pero me aman, me quieren. Y yo me preocupo por ellos. Entonces, hay una relación especial. Ahora, dentro de esto, lo que se ha vivido últimamente es de que, lo voy a decir bien cortito, es de que ya las mujeres no quieren tener hijos porque te dicen que los hijos te van a parar tu vida individual. O sea, ya sea que sea profesional o lo que tú quieras hacer, ya tu vida se va a parar por culpa de tener hijos. Ahora la gente, las mujeres no quieren tener hijos. Ustedes pueden ver las estadísticas. Ya las mujeres ya no quieren tener hijos porque quieren ser prácticamente como lo que hace el hombre. Y yo digo, no está mal si lo quieres hacer, pero lo que pasa es que como personas tenemos que ver y madurar y entender la Biblia, que dice que para nosotros, tanto la familia, pero para las mujeres, los hijos son una gran bendición. Y a veces nosotros no tomamos a los hijos como bendición, sino que a veces los tomamos como si fuera un estorbo. El cariño que tenemos que tener a los hijos tiene que ser un cariño, por decir, no exagerado, pero sí tiene que ser un cariño de atención, de tratarlos bien, porque los niños se portan mal. ¿Y qué pasa cuando se portan mal? Empezamos a reclamar y a decirle cosas. ¿No? Hay gente que le dice, tú eres un tonto, tú eres un tarado, tú eres así, tú eres acá, aquí, allá, y el niño empieza a crearse traumas en su cabeza. Y nosotros no estamos hechos para crearles traumas a los hijos, sino al contrario, prepararlos para la vida, para que ellos sean unos gente de bien, para que ellos vayan preparados y nosotros los tenemos que criar. Y todo eso es acerca del amor de Dios que el Señor ha puesto en nosotros y solo damos a los hijos. Pero hay una labor especial en las madres. ¿Por qué? Porque las madres se preocupan más que los hijos, que los papás. Por eso uno dice, oye, qué injusto, si yo también los quiero.
pero lo que pasa es que nosotros los queremos de nuestra manera y la madre los quiere de todas maneras. O sea, es algo más grande. Mira lo que dice la Biblia. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Está hablando de la mujer, ¿ven? Dice en Timoteo, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Entonces aquí la palabra salvará no está hablando de que se va a salvar para el cielo, sino lo que está diciendo aquí, que hay una sanidad. Aquí cuando la mujer tiene un hijo, yo lo veo, por ejemplo, cuando Billy tuvo a los hijos, lo primero que quería es, dame a mi hijo, ¿o no? Las mujeres, en vez de preocuparse que están sangrando, que está ahí la placenta, no, a ellos no les interesa nada. Ellas dicen, dame a mi hijo. Entonces, los hijos son una bendición. La Biblia dice que son una bendición. Y tú tienes que tratar a tus hijos como el Señor dice, que son una bendición. No lo trates como que si fuera una maldición. No le eches la culpa que por tu culpa mira con el que me casé. Mira con el que terminé. Y me frustré mi vida y me frustré mis planes. Porque eso es lo que el mundo le está viendo a las mujeres. Por culpa de los hijos, todos sus planes se frustraron. Por culpa de sus hijos, usted no pudieron sacar una tarea adelante. Por culpa de esos hijos y los hijos y los hijos. Y ya las mujeres no quieren tener hijos. Y las muchachitas que vienen, por ejemplo, ayer nos pasó, estábamos conversando con una persona. Y una muchachita de 16 años ha pasado tan mala experiencia con su madre y con su padre peor, que ella dice, yo no quiero tener hijos. Así es sencillo. Entonces se está destruyendo lo que es la familia. Entonces nosotros no destruyamos el que nuestros hijos quieran tener una familia. Enseñémosles que los hijos son una bendición. Amén. Ahora, vamos cortito a la responsabilidad de los hombres. O le paramos, Cortito. o le seguimos aquí, ¿no? Pero miren, la Biblia habla de que el hombre tiene una gran responsabilidad. Yo la otra vez escuché que la Biblia era machista, y la Biblia de ninguna manera es machista. Al contrario, el Señor le dice que la mujer tiene que ser una ayuda idónea. Entonces, una ayuda significa que hay una menor responsabilidad. El hombre tiene que aprender a ser líder. ¿Cierto? Ustedes están en un trabajo, ustedes todos trabajan. Siempre que hay alguien encargado y hay un ayudante, en todo. Y si la compañía tiene que pedir cuenta, ¿quién le va a pedir cuenta? Al líder. Entonces el Señor puso a la mujer abajo para que el hombre cuidara a la mujer, no para que la mujer cuidara al hombre. O si no, estamos poniendo los papeles al revés, ¿no? El hombre tiene que cuidar a la mujer, el hombre tiene que ser líder de su casa. Ahora, si el hombre no es líder de su hogar, entonces la casa se va a venir desbordada a pedazos. Porque cuando no hay una dirección, entonces nomás se dan en círculo, y se entra en un círculo vicioso, y ahí es donde empiezan los problemas. Porque la mujer quiere sacar a flote el matrimonio, quiere sacar a flote la familia, pero si no hay un liderazgo, ¿a quién van a seguir? Se van a ir a cualquier lado. Entonces el hombre tiene que aprender a ser líder. Ahora, la Biblia nos enseña que el hombre tiene que ser proveedor. Lo primero que tiene que ser proveedor. Ahora no estoy diciendo que la mujer que se quede en la casa esclava, no estoy diciendo eso. Sino que el hombre es el encargado de proveer para la casa. Él tiene que preocuparse en proveer para su hogar. Él tiene que ser el que dice, yo voy a proveer este hogar porque el Señor le dijo, cuando los maldijo, le dijo, ustedes, y el Señor no los maldijo porque Él los maldijo, sino se maldicieron por culpa del pecado. Eso hay que dejarlo claro, no es culpa de Dios. Dios quería algo bonito, algo maravilloso, algo perfecto. El pecado lo echó a perder. Entonces cuando entró la maldición al hombre, entonces el hombre le dijo, y tú serás el que te vas a ganar con el sudor de tu frente la comida, tú vas a trabajar, tú eres el que vas a trabajar. Entonces la maldición cayó en el hombre es el que tiene que ser el proveedor de la casa. ¿Cuántos de ustedes mujeres que van a trabajar no dicen, oh, estoy cansada, ya no quiero trabajar más? ¿No? Yo lo he escuchado muchas veces, no estoy diciendo de Viri, no estoy hablando de otras mujeres, ¿no? Yo como trabajaba, ella me decía, sácame de trabajar. Pero la mujer, mira, fíjense, por lo general, no estoy diciendo que todas, obvio, pero por lo general la mujer como que se cansa, se aburre del trabajo de ir, dice, ay, estoy cansada, estoy aburrida, y se queja. El hombre se puede quejar, pero el hombre se da cuenta que es menos la queja que tiene, como que el hombre automáticamente sabe que tiene que trabajar, excepto por los flojos.
pero tiene que aprender a trabajar. Entonces el hombre ya tiene eso nato, o tendría que tenerlo. Entonces el hombre tiene que ir y con la mentalidad de decir, yo tengo que proveer a mi familia, para que mi familia no sea, para que se puede decir, mi esposa se quede con los hijos o cría a los hijos, para que no tenga tanta responsabilidad, entonces yo tengo que proveer. Ahora, sabemos cómo está la economía, la inflación, a veces la mujer tiene que trabajar, lo sabemos, pero de todas maneras el hombre es el que tiene que proveer para que haga como una cúpula y proteja a su familia. Lo otro, el hombre tiene que ser líder, y en Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces aquí le está dando la responsabilidad al hombre, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea, se va a independizar y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero el hombre se va a independizar, el hombre automáticamente viene a ser el líder de la familia. Es el hombre. Lo otro, que el hombre tiene que ser el sacerdote del hogar. En Efesios, en el capítulo 5, 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí, para nosotros, ¿quién es Cristo? Nuestro sumo sacerdote. Nuestro sacerdote. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el Señor nos agarró a nosotros, agarró a la iglesia, ¿qué es lo que hizo? La santificó. ¿Cuántos de los hombres alegan de las mujeres? Y mucho. No, que estás así, que esta es bruja, que esta me dice, que esta me alega, que esta que aquí, que esto y esto, y que aquí, que allá, y empiezan a alegar y alegar y alegar, y se van a juntar con sus amigos a seguir alegando de la mujer. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo? Con todos esos pecados, santificó a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el hombre tiene que ser sacerdote de su casa. Cuando usted se casó con su mujer, ¿era perfecta? Cierto que no, nunca lo fue. Y nos traemos ese paquete a la casa. Pero un paquetito hermoso. Lo abrimos y se pum. Exactamente. Sorpresa. ¿Cierto? Y eso, ¡wow! ¿Y qué hacemos por lo general? Empezamos a alegar y empezamos a recriminar. Pero nosotros tenemos que entender, la mujer también, pero más el hombre, tenemos que entender, los hombres, que nosotros somos pecadores, que tenemos fallas, tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes y sacerdotes? Tenemos que agarrar nuestra mujer, nuestra esposa, y tiene como un montón de problemas, igual que nosotros. En nuestras casas, nuestras amistades, el mundo, lo que sea. Venimos fallados, ¿no? Entonces, pero nosotros como sacerdotes tenemos que empezar a santificar nuestra casa. Tenemos que santificar nuestro hogar. Tenemos que orar por nuestras esposas. Tenemos que decirles, mira, lo que pasa, no te vas a enojar, pero mira, tú tienes esto y esto. Y la palabra del Señor dice aquí y allá. Entonces vamos nosotros siendo sacerdotes con paciencia, con mansedumbre. No nos pongamos a alegar. Deje el hombre alegar de su mujer. Al contrario, trate a su mujer como Cristo trató a la iglesia. Punto. Amén. Ni una, el de la mujer. Eso es. El hombre tiene que ser el sacerdote de su casa. Tiene que purificar, tiene que santificar su casa. Y ahí va incluyendo los hijos, va incluyendo la mujer, ¿no? Y se mete a su suegra, a la suegra también. No se lo. Pero no hablo nada. Ya. Primera Corintios, capítulo 14, 35, dice, hablando de las mujeres, dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Ahora, si tú, hermana, quieres aprender algo relacionado con el Señor, con Dios, los mandamientos, la ley, ¿a quién tienes que preguntarle? Pero ¿cuántos maridos realmente están aptos para responder? ¿Cuántos maridos realmente tienen eso? Decir, no, mira, yo te voy a enseñar, yo te voy a decir, o leamos la Biblia juntos, aprendamos juntos. ¿Cuánto? En la iglesia yo creo que es mínimo, por eso hay tanta consejería, por eso los mandan a psicólogos.
Yo tengo mi postura con los psicólogos, pero los mandan a psicólogos. ¿Por qué? Porque no está la capacidad del hombre de que la mujer diga, ¿sabes que tengo esta duda? ¿Sabes que me pasa esto? Y esto es lo que tengo, ¿no? Y yo no voy a imponer lo que mis pensamientos, tengo que decir lo que la Biblia dice. Y aquí Corintios dice, y si quieren aprender algo de la mujer, ¿a quién le tienen que preguntar? A sus maridos. Entonces, el marido tiene que ser sacerdote, tiene que aprenderse la ley de Dios, tiene que aprenderse la Biblia, tiene que aprender todos los consejos para que nuestra casa ande derechita. Lo otro es que tenemos que ser cuidador. Dice 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Y eso es importante, lo vamos a remarcar eso. No. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow. Importante es que nosotros, como maridos, tenemos que tratar a nuestras mujeres como vaso más frágil. ¿Y qué significa eso? Cuando usted agarra un vaso frágil, ¿cómo lo lleva? Con mucho cuidado. ¿Cierto? Con mucho cuidado. Eso quiere decir, es el cuidado que tenemos que tener hacia nuestras mujeres. Ellas son vasos frágiles, aunque pareciera que, a veces parece que no, ¿no? Pero son más frágiles. Pero es que me reta mucho, es que es inestable emocional. No sé qué. Lo que pasa es que el Señor las hizo más frágiles. Ellas tienen que tener un cuidado, ellas tienen que tener una preocupación de su hogar. Porque ellas están hechas, están capacitadas para hacer cosas que los hombres no podemos. Entonces, como ellas tienen que hacer ciertas cosas, no pueden estar haciendo el trabajo del hombre. No pueden. Sino que el hombre tiene que hacer su trabajo. Entonces, yo como hombre tengo que ser proveedor, tengo que ser líder, tengo que ser sacerdote. Y de esa manera, entonces, yo cuido a mi esposa. Yo la cuido. Entonces, si de repente viene un ataque de Satanás y lo que sea se quiere levantar contra mi esposa, contra mi familia, lo que sea, yo voy a poner un alto. Porque yo soy el hombre, yo soy el líder. Yo soy el que provee, yo soy el que la cuida. Entonces ustedes pueden ver de que la responsabilidad del hombre es mucho mayor que la de la mujer. No es lo que vimos ahora. En este poco podemos desglosar más. Entonces de ninguna manera la Biblia es machista. Al contrario, le pone más responsabilidad al hombre. El hombre tiene que ser líder, el hombre tiene que ser cabeza. Ahora, dentro de todo esto tenemos que respetarnos y cuidarnos. Y una de las cosas que a mí me llama la atención cuando Efesios, y Pablo está hablando a los Efesios, habla sobre el comportamiento del hombre y la mujer dentro del matrimonio, pero a los hombres les recalca que tienen que amar a sus esposas, pero no obstante a las mujeres le dice que tienen que someterse, pero a sujetarse a sus maridos, y el hombre tiene que amar a la mujer. Entonces ahí ya vemos que hay dos roles diferentes. En Efesios 5:30 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, ¿qué quiere decir así? Que parece que el hombre es más desinteresado en cuanto a las cosas amorosas. Entonces el hombre tiene que aprender a amar a su mujer. ¿Y cómo la tiene que amar? Como Cristo amó a la iglesia, incondicionalmente. No empieza a reclamar de su esposa. No se vaya con su amigo o con su mamá a reclamarla de su esposa. No lo haga. Ame a su mujer. Con fallas y todo. Así el Señor nos ama a nosotros. Ame a su mujer. Y la mujer respete a su marido. Respete la autoridad que Dios tiene. Porque, como yo lo leí, la mochila del hombre es más pesada. Entonces respete a su marido y ayúdelo en todo lo que pueda hacer. Entonces dejamos nuestros pensamientos, nuestra cultura, nuestras filosofías o ideologías que tengamos, las tenemos que dejar fuera de nuestro matrimonio y traer el consejo de la palabra de Dios. Y estos consejos, si los ponemos en práctica, entonces nuestra familia va a andar sana y va a andar como Dios quiere que ande. Y cuando andamos conforme a la ley de Dios, entonces las bendiciones son derramadas en nuestras vidas. Póngase de pie y vamos a orar. Y ya se nos pasó la hora. Pero quería que habláramos los hombres. Y vamos a hacer una oración. Y en esta oración yo quiero que usted se comprometa con el Señor. Pero un compromiso de decir, Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Yo voy a obedecer tu palabra en cuanto a lo que a mí me corresponde como hombre o como mujer.
ya sea como padre o como madre. Haga ese compromiso con el Señor. El Señor le gustan los compromisos. El Señor escribió la Biblia para que nosotros la llevemos a cabo, pero cuando más leemos la Biblia, entendemos que el Señor no nos pone cargas pesadas, sino lo que el Señor pone, una manera en la cual nosotros llevemos esta carga más fácil. Y que el Señor, mediante la obediencia, Él pueda derramar bendiciones en su casa. Él pueda derramar bendiciones en su vida. Haga un compromiso con el Señor. Ahí donde está, diga: Señor, yo me comprometo en ser un buen esposo. Diga: yo me comprometo en ser una buena esposa. Quizás hay cosas que yo no he hecho bien. Quizás hay cosas que yo me he dejado llevar por costumbres, por culturas, por enseñanzas antiguas. Pero dile: Señor, yo quiero abandonar todo eso. Yo quiero empezar a llevar una vida familiar conforme tu palabra. Padre Santo, te pedimos estas oraciones porque necesitamos. Mi Dios, hay un complot, hay una guerra que está en contra de la familia. Hay una guerra que se va en contra de lo que nosotros tanto amamos, Señor. Y Dios, están dispuestos a atacar nuestra mente, atacar, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, pero mi Dios, no lo permitas. Queremos hacernos fuertes en ti. Queremos levantarnos, Señor. Queremos levantarnos fuertes, poderosos, Señor, porque andamos bajo tu autoridad. Y tú dijiste, mi Dios, que cuando andemos en esta autoridad, entonces tú ibas a derramar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta vida, Señor, esta vida nueva va a ser poderosa. Tiene que ser poderosa, porque te tenemos a ti de nuestro lado, mi Dios. Pedimos una oración especial por nuestros hijos. Pedimos una oración especial por nuestros hijos para que tú los cuides, Señor, donde quiera que estén, Señor. Tú, Señor, toques su corazón. Tú, Señor, toca su mente. Toca su espíritu, porque tú eres el único que puede tocar a los espíritus, Señor. Te pedimos, Señor, con el amor que tenemos y también con esa autoridad, Señor, por el rol que cada uno debe tener en la familia. Te pedimos por nuestros hijos, para que tú los cuides, para que tú pongas, Señor, tu mano de protección en ellos, Señor. Y que nosotros empecemos a arreglar nuestros caminos, empecemos a arreglar nuestra manera de enseñar, nuestra manera de guiar, mi Dios. Reprende, Señor, nuestro corazón, reprende nuestra mente cuando estemos haciendo algo equivocado. Ayúdanos, mi Dios, a enderezar nuestros caminos y empezar, mi Dios, una vida nueva, una vida familiar conforme a tu palabra, conforme el consejo de tu palabra, porque tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, es eficaz. Tu palabra trae bendición. Tu palabra trae alimento. Pero una de las cosas más importantes, Señor, que tu palabra trae luz a nuestro camino. Si ponemos la palabra tuya en nuestro camino, en nuestra familia, vamos a saber dónde vamos. Vamos a entender lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros para que seamos una familia fructífera, así como tú le dijiste a Adán y Eva desde el comienzo, que tenían que ser fructificar esta tierra, tenían que multiplicarse en esta tierra, y que los hijos son bendición. Los hijos son bendición, Señor. Gracias por nuestros hijos. Dale las gracias al Señor por tus hijos. Dile gracias, Señor, por mis hijos. Si quieres los puedes nombrar. Dile gracias, Señor, por mis hijos. Gracias por estos pequeños que tú, Señor, me has dado. Y yo me comprometo que los voy a guiar por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por los consejos, Señor. Y sabemos que tú estás con nosotros. Y que los consejos tuyos siempre, siempre, Señor, esta semilla siempre da buenos frutos si los ponemos por práctica. Gracias, mi Dios. Y todo te lo pedimos en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pueden tomar asiento y vamos a seguir con el servicio. Y nos despedimos de nuestros hermanos que siempre nos están viendo. Un saludo y a poner la palabra de Dios por práctica. Que Dios los bendiga, mis hermanos.